Vamos con un asunto que tiene miga, porque este 23 de noviembre es el Día Europeo de las Personas Sin Hogar. Un colectivo al que hay que visibilizar siempre, porque este es un problema estructural, aunque en muchas ocasiones pasemos al lado de estas personas sin reparar en ello. ¿Por qué han acabado en la calle? ¿Se lo han preguntado? Bueno, son muchas cuestiones las que tenemos, ¿verdad? ¿O a qué se dedicaban antes de perderlo todo? ¿O se puede salir de ese pozo? Son algunas cuestiones que queremos hoy plantearles y plantearle a una experta, alguien que conoce muy bien el asunto, es Gemma Castilla, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de la ONG Hogar Sí. Muy buenos días, Gemma. Bienvenida. Buenos días, Silvia. Buenos días, Miguel. Bueno, hoy es un día importante, pero no solo este, sino todos. Sabemos que los números a veces son muy fríos, vamos a intentar ir más allá. No podemos hablar de todos y cada uno de las personas que hoy en día viven en la calle, pero danos cifras. ¿Cuántas personas están viviendo en la calle hoy en día, no solo en España, sino también aquí en Andalucía? Pues en España hay unas 37.000 personas en situación de sinhogarismo. Los datos que tenemos están actualizados porque justo hace un mes el Instituto Nacional de Estadística arrojaba nuevos datos tras una década sin tenerlos actualizados. Creo que eso da un poco idea del poco peso que tiene la agenda social y política. En Andalucía la cifra ha aumentado muchísimo, si en el conjunto del Estado español ha aumentado un 24%, en el caso de Andalucía asciende hasta el 84%, es dramático las cifras. Eso significa que tenemos a 5.500, más de 5.500 personas en Andalucía que no tienen un hogar estable, ¿no? Con lo cual, y con lo que supone eso de su vulneración de derechos. Gemma, cada vez hay más gente sin hogar. ¿En el último año se ha disparado, por ejemplo? Estamos viendo mucha gente. Bueno, la realidad es que no hay cifras del detalle a nivel anual. Os decía, ¿no? Son 10 años que no teníamos cifras. Las personas en situación de sinhogarismo vienen ya de un proceso de exclusión bastante largo, bastante severo, con lo cual las cifras no podemos medirlas anualmente. Pero notáis, ¿no? Notáis. Pero evidentemente este incremento, os podéis hacer una idea, os hablaba de ese incremento del 24% en una década, pero en Hogar Sí afirmamos que un 30% más no se refleja en esa cifra porque solo se recogen las personas que acuden a centros, albergues, comedores sociales, pero no aquellas que viven de manera estable en la calle. Mira, Gemma, es verdad que yo creo que si nos fijamos, a todos nos pasa que cada vez vemos más gente en la calle y llama mucho la atención la edad de esas personas. A mí me parece que son muy jóvenes. ¿Qué perfil existe? ¿Cuál es el perfil mayoritario? ¿Hombres, mujeres? ¿Qué datos manejáis? En Andalucía en concreto, en cuanto al género, por responderte a lo último, es entre un 73% masculino y un 20 y poco femenino, pero sin embargo nosotros decimos siempre que el sinhogarismo femenino está muy invisibilizado. Pensad en mujeres que están internas, que viven en relaciones tóxicas pero que no tienen una vivienda segura, también estarían consideradas mujeres sin hogar. Sin embargo, eso no aparece en las cifras, ¿vale? En cuanto a la edad, es bastante diversa. El grueso se concentra entre los 45 y los 65, pero es cierto que en Andalucía, de hecho, tenemos un problema bastante grave con el sinhogarismo juvenil o infantil, porque cuando un joven cumple 18 años y sale de la tutela del Estado, si no tiene una red social de apoyo, normalmente acaba en situación de sinhogarismo, acaba en la calle, acaba viviendo en calle. Y tenemos que pensar en estos niños y en estas niñas. Háblanos, se nos va el tiempo y esto es un tema que queremos también dedicarlo bien y hablarlo bien. ¿Cuáles son las causas y las consecuencias? Porque el hecho de vivir en la calle tiene muchísimas consecuencias, empezando, por ejemplo, por la salud. Pensamos en el empleo, pero la salud es muy importante. Correcto. Las personas en situación de sinhogarismo, para que los espectadores lo entiendan, tienen una esperanza de vida 30 años menor al resto de la población. Se mueren de enfermedades tratables, pero que al estar en situación de sinhogarismo y no tener una vivienda no les puede atender bien el sistema sanitario, pues no entran en una lista de trasplantes o ni siquiera pueden tratarse cuando tienen un cáncer. Las personas en situación de sinhogarismo también mueren en la calle, porque vivir en la calle mata, porque cada 6 días una persona en situación de sinhogarismo muere en nuestras calles y creo que como sociedad no deberíamos dejar a nadie atrás.
Deberíamos de pensar en lo que supone la falta de vivienda, por supuesto, como primer término, pero también, como tú bien decías, el impacto que esto tiene en su salud, en su seguridad, en el derecho al empleo, en muchísimas otras casuísticas. Gemma, me llamó poderosamente ayer la atención en la reunión que mantuvimos para un poco preparar el programa de hoy, ¿no? Decía una compañera que, no recuerdo que era Alemania, se habían establecido casas, hogares para personas sin hogar, antes incluso de un programa de desintoxicación para una adicción, antes de ofrecer un trabajo. Lo primero, un techo, y a partir de ahí comenzar a... Supongo que se refería a Finlandia y no a Alemania, que es el país de referencia a nivel europeo que está reduciendo de manera drástica la cifra de personas que viven en calle porque están aplicando políticas de vivienda con apoyo personalizado. Es lo que llamamos las metodologías Housing Fair y Housing Led, que cambia el sistema de atención al sinhogarismo porque cambia el paradigma empezando por la vivienda, efectivamente, como motor de inclusión y a partir de ahí prestar todos los apoyos necesarios que necesita una persona para de verdad volver a tomar conciencia y volver a la sociedad. En este caso no se cumple la salud, es lo primero, lo más importante, sino un techo, una casa, es lo más importante. ¿Qué le pedís a las administraciones? Pues la realidad es que tiene que cambiar el sistema de atención, tiene que cambiar este paradigma. Tenemos que apostar por la desinstitucionalización. El sistema no puede estar basado solo en albergues, en centros masivos, porque eso está demostrando que no se soluciona el problema, se gestiona, pero no se soluciona. La cronicidad es altísima en las personas en situación de sinhogarismo. Más de un 44% lleva más de 3 años en esta situación, con lo cual no estamos dando una respuesta adecuada a estas personas y lo que le reclamamos a las administraciones es esa apuesta real por el cambio de paradigma. Yo me conformo con un sí o con un no. Se puede salir de esta situación. Por supuesto. ¿Conoces casos? Por supuesto, en Hogar casos? sí apostamos porque sí se puede salir, tiene solución y lo que necesitamos es que la ciudadanía tome conciencia de esto, no se quede en la desesperanza de qué puedo hacer yo por esta persona. Hay muchísimas organizaciones sociales que trabajamos en el fenómeno del sinhogarismo y yo lo que les invito es que cuando vean a una persona en calle cambiemos la mirada, no pensemos en ellos como los potenciales agresores o nos cambiamos de acera Mañana porque nos da miedo, sino que pensemos, como decía Silvia al principio, que hay una historia detrás, hay una persona detrás con un pasado y con un futuro sobre todo. Gran mensaje ese, Gemma. Pues Gemma Castilla, seguiríamos hablando muchísimo más contigo, lo sabes, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de Hogar Sí. Muchas gracias por estar con nosotros y enhorabuena por el trabajo que realizáis. Muchas gracias a Gracias, vosotros Gemma. por la invitación. Gracias. Carmen. Hogar Sí, porque sí se sale de esa situación.